Bien, hoy vamos a conversar en el tiempo valioso. Qué casualidad. Cada vez que voy a presentar tengo el honor que el estimado amigo Cándido Jordán, que es el moderador, es un honor. Bien, eh, vamos a ver en primer lugar sobre cuál es la situación actual de las finanzas públicas en nuestro país. Pésimos. Un repaso sobre esta situación. Vemos que desde nuestras cifras del Ministerio de Economía y Finanzas del 2007 al 2024, lo que son los ingresos totales se han comportado, como suele suceder, indesablemente por debajo de lo que son el nivel de gastos en nuestro país, con un descenso importante en la pandemia. Y que se puede ver también que desde el 2017 hasta el 2024, los ingresos totales aumentaron 1.168 millones con relación a las cifras que había en el 2017, mientras que los gastos en el 2024 con relación a la cifra que había en el 2017 aumentaron 6.424 millones de balboas. Eso hace que en el 2024 se registre, según la cifra del balance fiscal, un déficit de 6.000, un altísimo déficit de 6.416 millones de balboas, lo cual incluso es mayor que el déficit que se registró durante la pandemia, que estuvo por el orden de 5.521 millones de balboas. Cuando vemos entonces que la comparación de la variación absoluta de los ingresos totales del sistema público no financiero, vemos entonces que en el 2024, mientras los gastos totales iban aumentando 2.104 millones de balboas, los ingresos estaban disminuyendo 1.041 millones de balboas, retomando el comportamiento nuevamente que se vivió durante la pandemia, una abismal diferencia entre ingresos y gastos, que bueno, normalmente como un efecto de rebote, hizo que en el 2021 los gastos aumentaran de una manera importante, 1.700 millones, pero ahí empezó a disminuir hasta llegar a una disminución de 1.041 millones el año pasado. Eso hace que, en términos porcentuales, el, los ingresos totales disminuyeran 7% mediante, mientras que los gastos totales iban aumentando 11,7%. Este es un tema muy, muy importante que vamos a tener en cuenta para lo que vamos a discutir un poco más adelante. Cuando se realiza el balance fiscal al mes de enero de este año, vemos que los ingresos totales disminuyeron 61,7 millones, desde un millón hasta 1.001 millones hasta 940 millones este año. Y los gastos totales disminuyeron también, pero apenas 8,6 millones de balboas. Lo que hace que el déficit en enero de este año, eh, de 20 en el 24, era de 359 millones. Sin embargo, el déficit del mes de enero, enero contra enero del año pasado, se incrementó a 412 millones de balboas. Esta cifra que vemos aquí, lo que vimos hace un momento, el déficit fiscal de la República de Panamá, donde el 2024 llegó a 6.416 millones, como decía, mayor que lo registrado incluso durante la pandemia. Esto llama mucho la atención porque podemos observar que en el 2017 el déficit apenas era de 1.160 millones de balboas y hemos llegado hasta un muy preocupante déficit de 6.416 millones. Poniendo esto en perspectiva, en cuanto a lo que establece la ley de responsabilidad social fiscal, de cuánto es el déficit con relación al Producto Interno Bruto, en las líneas rojas
es el comportamiento real del déficit, y las líneas azules representan lo que debió haber sido en función de lo que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. De esta manera vemos que en el 2020 se había establecido obviamente un déficit de 2,75%. Sin embargo, por razones obvias, eso no se cumplió y llegamos a registrar un déficit con relación al Producto Interno Bruto de 10,23%. Recordamos que el año que recientemente se modificó la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y se cambiaron los valores en cuanto al límite del déficit. Y extrañamente, por primera vez que yo veo algo así parecido, no hubo un límite de déficit establecido para el 2024 y se dejó ser abierto a lo que saliera. Y efectivamente salió un déficit de 7,35% con relación al Producto Interno Bruto, eh, solamente superado por el déficit registrado en la pandemia. Aquí hay algo interesante en el sentido que el déficit registrado en octubre andaba por 7,58%, y uno estimaba, bueno, el déficit de octubre, debe entrar el aporte del canal, pues 2.470 millones, deben entrar los dividendos de las empresas en las cuales la República de Panamá tiene participación, y eso debiera hacer que el déficit pudiera terminar entre el 4 y el 5%. Sin embargo, de manera sorpresiva, solamente bajó como de 7,5 a 7,3. Entonces uno se pregunta, ¿dónde se registraron los dividendos? Si es que entraron esos dividendos, y dónde se registró el aporte del canal, de 2.470 millones que hizo la autoridad del canal al Tesoro Nacional. Un tema que a todos apasiona, y con mucha razón, es el comportamiento de la deuda pública, que vemos que desde un comportamiento más o menos estable en primer, la primera mitad de esta gráfica, literalmente se disparó hasta llegar a una cifra en el mes de enero de este año del orden de 53.700 millones de balboas. Esto es preocupante porque, como yo siempre señalo, cuando uno se endeuda, esa plata no queda ahí, no nos la han regalado, hay que pagarla de vuelta. De manera que, si observamos el monto y el crecimiento del servicio de la deuda en Panamá desde el 2018 hasta el 2025, en el 2018 teníamos un servicio de la deuda de 3.038 millones de balboas, y ese ha aumentado hasta 5.946 millones de balboas. Dinero que se tiene que destinar a honrar los compromisos del gobierno nacional, pero que no se puede utilizar para satisfacer las necesidades de la población. Obviamente, a medida que aumenta el nivel de endeudamiento, aumenta el nivel de servicio de la deuda y, por lo tanto, disminuye la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades de la población. Cuando el comportamiento de los intereses y la amortización de los préstamos que tenemos en Panamá, en el 2018, los intereses, pago de intereses alcanzaba una cifra de 1.422 millones de balboas, y ha crecido hasta una cifra en el 2025, esto según la ley el presupuesto ley general del Estado. En el 2025, el pago de intereses dentro del presupuesto aumentó a 3.354 millones de balboas, con relación a los 2.929 millones registrados en el presupuesto para el año 2024. Eso hace ver y ponerlo en perspectiva que cuando se reciben los aportes en el canal, son literalmente para pagar la deuda y no alcanzan. Pagar los intereses de la deuda y no alcanzan. Si vemos la variación absoluta de el crecimiento de los
de la amortización de los intereses, vemos que en el año 2025, el pago de intereses dentro del presupuesto general de Estado aumentó 425 millones de balboas con relación a lo que había en el presupuesto del año 2024, mientras que lo, el monto destinado a la amortización disminuyó 300 millones. Todos sabemos que obviamente mientras el capital, los abonos al capital sean ínfimos, pasaremos toda la vida pagando intereses. Y este es un comportamiento no deseado en términos de finanzas públicas. Aunque es menor que los 562 millones que creció en el 2024, esta situación de incertidumbre en la economía nacional, especialmente en el área financiera, hace que los préstamos que se están contratando cada vez sean más caros. La contratación del préstamo para el cuarto puente llegó hasta hasta 9% de interés. Y los préstamos anteriores se habían ubicado en el orden de 8%. El gobierno acaba de suscribir una deuda de 1.000 millones con Merrill Lynch Bank, donde se señala que, bueno, que el total de intereses que se va a pagar es de 4,45, lo cual, si uno ve el número solamente de intereses, puede parecer que sí, está bien, está bajo, pero es un préstamo que se tiene que pagar en 2 años. No es un bono que puede pagar en 10 o 20 años. De manera que el precio sobre la liquidez de las finanzas públicas es mucho mayor por que un préstamo bastante considerable a corto plazo. El comportamiento de la deuda por relación al Producto Interno Bruto no hace ver que en tiempo de la pandemia te llegó a 64,7% la deuda con relación al PIB, por encima del 40% que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y en el año 2024 iba disminuyendo paulatinamente, pero sufrió un incremento nuevamente a un 61,5% en el año 2025. Esto refleja que aunque no estamos donde debiéramos estar, tampoco no estamos, como algunos dicen, al borde de la quiebra. Panamá va a quebrar. No va a quebrar, pero sí estamos pagando las consecuencias del manejo de las finanzas públicas. Estas son las calificaciones de riesgo que tiene actualmente la República de Panamá. Como todos sabemos, Fitch Rating degradó nuestra calificación de riesgo a BBB más estable, lo cual nos hizo perder el grado de inversión con esa agencia. Panamá como país no ha perdido el grado de inversión, porque las otras dos agencias todavía mantienen el grado de inversión a Panamá, aunque estamos en el último peldaño en estas, y técnicamente no hemos perdido el grado de inversión. Y yo, honestamente, en la complejidad que tienen las finanzas públicas, enfocaría nuestros esfuerzos a trabajar como si ya hubiéramos perdido el grado de inversión para recuperarlo, en vez de tratar de evitar que se pierda, porque todo parece apuntar a que sí va a suceder. Y estaremos perdiendo recursos y esfuerzos en algo que ya sabemos que es muy probable que suceda. ¿Cómo son las perspectivas financieras de Panamá? Son positivas. El presidente dijo, bueno, las cosas están mal, pero pintan bien. Algo así porque dijo el presidente. Eh, Ciertamente, hemos visto que estamos en un escenario complicado, pero nosotros tenemos todo lo necesario para salir de eso. Tenemos una alta capacidad instalada. Tenemos el complejo portuario más grande de América Latina, la zona libre más grande del hemisferio occidental, un centro financiero muy sólido, un canal, un ferrocarril transísmico, entre otras cosas. Un sistema de telecomunicaciones, aunque nos quejemos,
algunos, especialmente contigo, bastante robusto con relación a otros países. A pesar de todo, eh, lo que se pretende descalificar a la mano de obra panameña, toda esta infraestructura es manejada por panameños. ¿Se puede mejorar? Sí, siempre hay una oportunidad de mejora, pero tenemos el conocimiento para seguir haciendo que las cosas fluyan y nuevamente retomemos el nivel de crecimiento. Y también contamos con una estructura económica diversificada, en la cual usualmente ningún sector de la economía representa más del 20%. En el tercer trimestre de 2024 se subió un poco el comercio, pero normalmente ningún sector pasa del 20%. Eso hace que si en un momento dado algún sector de la economía, dentro de lo más fuerte, tenga algún nivel de debilidad, el comportamiento de los otros sectores hace que la economía siga creciendo. No somos monoproductores, nos dedicamos solamente a una sola cosa y cuando esa cosa cae, cae toda la economía. Esta es una gran ventaja que tiene nuestro país y que le da la fortaleza en estimaciones de crecimiento hacia el futuro. Pero para que esas perspectivas se conviertan en una realidad, tenemos varios retos que enfrentar. Si lo manejamos mal, nos va a ir mal. El primero de los retos, obviamente, es la deuda pública. Eso, indudablemente, es el primer reto. ¿Cómo vamos a manejar la deuda pública? Yo señalo que no es posible ni realista decir, a partir de hoy, Panamá no va a pedir más prestado. Eso no es posible. Solamente viendo que tenemos un déficit de 6.000 millones de balboas, indica que tenemos que pedir prestado. El reto es que ese crecimiento vaya disminuyendo gradualmente. No es que no vamos a pedir más prestado, sino que cada vez vamos a ir pidiendo menos y revertir el ritmo de crecimiento que hemos heredado. También que los recursos que se capten a través de deuda se le den un uso transparente y responsable. No puede haber paralización paralela 2.0. No se puede utilizar el dinero de la deuda para satisfacer necesidades políticas. Y debemos también, fundamentalmente, reemplazar los recursos obtenidos por deuda a través del crecimiento de los ingresos corrientes del Estado. En la medida que aumenten la captación de ingresos corrientes, las necesidades de endeudamiento van a disminuir. Entonces, ¿qué alternativas hay para eso a muy corto plazo? Obviamente, en primer lugar, cobro efectivo de los impuestos existentes. En Panamá es un deporte nacional no pagar impuestos. Eh, no hablamos de los asalariados, porque nos descuentan el impuesto en la fuente. Así que no hay forma de evadir eso. Pero lo que hacen sus declaraciones de renta sí tienen muchas puertas para o evadir el pago, no pagar o pagar menos. Entonces, la Dirección General de Ingresos tiene que poner en ejecución evidente esfuerzos para cobrar el impuesto, especialmente el ITBMS, que registra más de 1.700 millones de evasión anualmente. Se tiene que perseguir y castigar los casos de evasión y defraudación fiscal que ya se heredaron de parte de la anterior administración de la DGI. No es que voy a empezar a ver a quién voy a buscar. Había más de como 20 casos de defraudación fiscal que ya estaban judicializados, donde uno de esos, solo uno tenía un caso de 40 millones de balboas de defraudación fiscal. Sin embargo, no se escucha en absoluto por parte de la DGI cuál va a ser la historia de estos casos de defraudación fiscal, a excepción de estos días salió una situación con FCC que le habían exonerado 16 millones eh, de balboas y la DGI dice que no se le podía exonerar 16 millones porque tenía un caso de defraudación fiscal. Primera mención que se hizo.
de que empezó esta administración. Pero si hay un punto, y aquí vamos a empezar a jalarnos los cabellos los que no están en contra, a favor de uno, que es grabar las remesas al extranjero. Este es el comportamiento de las remesas enviadas y recibidas en nuestro país. Cuando vemos el comportamiento de las remesas en los países vecinos, bueno, eso va a cambiar ahora con los problemas migratorios, con la nueva administración de los Estados Unidos. Pero las remesas que se reciben en países como Honduras, Salvador, nuestros vecinos de Centroamérica, pueden llegar a representar hasta el 25% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en Panamá, yo no conozco otro caso en el cual las remesas que se envían son mayores que las remesas que se reciben. Esto es producto de la gran apertura que hay de inversión extranjera. Obviamente, los dividendos y toda una serie de ingresos que se generan van a sus casas matrices. La política migratoria de puertas abiertas también que tiene el gobierno nacional hace que obviamente todas las personas que se han establecido en otro país envíen dinero hacia sus familiares, y eso ha ocasionado este comportamiento. De acuerdo a lo que tenemos hasta el primer semestre, hasta, sí, el primer semestre del año pasado, se puede estimar que las, eh, las remesas recibidas podrían terminar en el orden de 453 millones, o sea, menos que la recibida en el 2023. Y las remesas enviadas podría alcanzar una cifra de 549 millones, o sea, más que la que se enviaron en el 2023, haciendo una diferencia de 93 millones de balboas. Si uno pensara en aplicar un modesto impuesto del 10% a las remesas, se estaría hablando de cerca de 55 millones que se habían recaudado el año pasado en conceptos de impuestos a las remesas al extranjero. La diferencia anual, promedio anual, de cuánto más salió del país en remesas enviadas al extranjero era del orden de 212 millones anuales. Si se hubiera aplicado un modesto impuesto de 10%, en ese periodo se hubieran recaudado cerca de 571 millones de balboas. Hay uno va a decir, ¿pero qué le pasa a Moreira? Él va a acabar con, él está proponiendo acabar con la inversión extranjera directa en Panamá y la gente se va a ir para Costa Rica. Eso no me preocupa. No me preocupa porque ya desde el 2021 Costa Rica ha excedido a Panamá en la captación de inversión extranjera directa. Y en el 2023 la captación en Costa Rica fue fue un aumento de 27,6 millones, en tanto que en Panamá disminuyó un 22,4%. Y esto se da en un escenario en el cual, a pesar que Panamá no graba las remesas al extranjero, Costa Rica sí las graba hasta un nada modesto o módico porcentaje de 25%. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Damos tantas ventajas para que se establezcan en Panamá, no cobramos remesas al extranjero porque se están yendo a otro país. Esto lo podemos encontrar básicamente en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, donde dice que Costa Rica se ubica en la percepción de corrupción en un 41, en la posición 41 de 141, mientras que Panamá se ubica en la posición 81. O sea que evidentemente el que hay para mí en las transacciones gubernamentales ocupa un lugar importante en otro país y desincentiva la inversión extranjera y no otra cosa. ¿Cuáles son otros retos que se enfrentan? La posible pérdida de grado de inversión. Esto es un tema que se ve y hemos visto que a medida, si perdemos el grado de inversión, el porcentaje de interés que se va a pagar en el préstamo que se contrata va a ser mayor. Y eso que hemos visto del crecimiento de los intereses que se pagan va a incrementarse mucho más. Además, que se perdería la imagen del país, de un país que honra sus deudas, y por lo tanto se buscaría otro destino para esa inversión en nuestro país. Entonces,
Las principales agencias calificadoras han señalado varias posibles causas de que se pudiera perder el grado de inversión. Uno es el incremento de los gastos, que hemos visto ya previamente. Si no se controla el nivel de crecimiento de los gastos, eso va a ejercer un gran nivel de presión sobre las finanzas públicas. Pero también un efecto importante es no acordar una propuesta de reforma al programa de pensiones de la Caja de Seguro Social. Ya se aprobó en segundo debate, con todos los muertos y heridos que eso ha generado. Muchas personas piensan, no, si quiebra el programa de invalidez, vejez y muerte, pobrecitos los viejitos que no van a poder cobrar su pensión y ya no pasa más nada. Este problema de los viejitos con sus jubilaciones. Pero esos viejitos tienen préstamos en el sistema financiero nacional, bancos, cooperativas, financieras, y también consumen en la economía. Así que un posible colapso del programa de invalidez de vejez y muerte podía afectar gravemente el comportamiento de la economía y las finanzas del Estado. Lamentamos realmente que la discusión que nos llevó al tema del Seguro Social era el programa de invalidez, vejez y muerte. Sin embargo, el gobierno introdujo tanto como 300 modificaciones a la ley 51, que era prácticamente hacer una nueva ley orgánica, y ocasionó ese retraso de más de 4 meses que se ha dado en la discusión de esta nueva ley. También se menciona como otra posible causa de la pérdida de grado de inversión sería la falta de definición de la situación de la mina de cobre en Donoso. Un tema también que eh, está en el camino de decisiones importantes es qué se va a hacer acerca del embalse en Río Indio. Y fundamentalmente, ¿cómo vamos a enfrentar la presión de los Estados Unidos por el Canal de Panamá? Normalmente cuando uno tiene un problema muy serio, digamos que solamente el tema de discusión hubiera sido la Caja de Seguro Social, nos podemos jalar los cabellos entre todos y al final, bueno, algo iba a salir y a otra cosa, pero no tan importante como el tema del Seguro Social. Pero tenemos ahora uno, dos, muchos, eh, muchos retos en conjunto que va a hacer que comprendamos que en esta un solo grupo no va a poder ganar todas. El gobierno tiene que comprender y aceptar que si su propuesta de ley que presentó no es exactamente igual para el programa de invalidez, vejez y muerte, hasta dónde lo puede aceptar. Y no solamente decir, si no es igual a lo que yo entregué, lo veto. Porque entonces eso va a crear un nivel de inestabilidad social que ya hemos sufrido en los 2 últimos años. En el tema de la falta de definición de la situación de la mina de cobre, los ambientalistas también, yo soy ambientalista, no va a tocar reconocer que un proyecto de esa envergadura no se puede cerrar como quien apaga la luz y decir, hasta aquí llegamos. Si son 1.000, 5.000 o 7.000 personas que quedaron en la calle, fueron muchas personas. Si fueron 10, 20 o 100 empresas proveedoras de la mina que cerraron sus puertas, son muchas empresas que pagaban seguro social, que aportaban al Estado y consumían en la economía. Y vemos en el PIB del tercer trimestre que el sector ha tenido una disminución de 1.333 millones de minas y canteras, solamente en perdón, acumulado al tercer trimestre. Entonces, hay que hacer una discusión si estamos dispuestos a, como dice el ministro de Ambiente, cerrar ordenadamente la mina con un contrato, digamos, 20 años no renovables, que permitan el cierre ordenado de la mina, que permita que los que trabajan ahí empiecen a buscar de forma ordenada otro lugar donde ubicarse. Por ejemplo, el sector turismo, que hemos visto que es más rentable
para el país, para la persona, que la explotación minera. La autoridad del canal va a tener que demostrar que Río Indio es mejor que Bayano. No decirlo solamente, va a tener que demostrarlo, porque estamos hablando de muchas personas, poblaciones enteras que se van a tener que reubicar. Y no es solamente créanme que esta es la mejor opción, hay que demostrarlo. Y si resolvemos estos tres problemas de una manera aceptable, cuando se venga realmente la presión por parte de los Estados Unidos, tendremos un país unido frente a una causa común. Y no debemos continuar con la descalificación de las personas diciendo, por ejemplo, que los países que te ayudan, que no necesitas países que te ayuden o personas que te ayuden porque no necesitas compañeros de viaje. Estás denigrando los posibles apoyos que vamos a necesitar. Esta situación de Estados Unidos, yo les soy totalmente sincero, no viene bien. Ellos están ahora mismo en otro escenario, pero en cada oportunidad no les aprovechan para mencionarlo. Vimos lo que pasó con Colombia. ¿Hasta qué nivel puede llegar el gobierno de Estados Unidos en contra de un país cuando no hace lo que quiere? Y ya nosotros tenemos la experiencia en los tiempos antes de la invasión y la misma invasión de lo que podemos enfrentar. Entonces, cuando llegue esta situación, ahí sí vamos a tener Estados Unidos, porque entonces la posible pérdida del grado de inversión sería solamente un detalle, si vamos a perder el país. Entonces, esperamos que podamos tener la capacidad de enfrentar estos retos de la mejor manera posible y disminuir los riesgos de afectaciones financieras a nuestro país. Muchas gracias por la atención, a Bexaya por tomarme en cuenta y al maestro Cándido Jordán nuevamente por moderar mi presentación. Muchas gracias. En verdad, Raúl, ha sido excelente tu presentación y los temas que nos dejas para reflexionar como ciudadanos y como profesionales de la economía son precisamente los temas que debemos discutir y en los que debemos estar todas nuestras neuronas concentradas. Gracias. Bueno, son las 12:40, supuestamente a esta hora, ya Vamos a creer que por el hambre no va a preguntar mucho. vamos a abrir, vamos a abrir un momento de preguntas o de reflexiones que ustedes lo pueden hacer simplemente o interviniendo o levantando la mano. Adelante. ¿Quién quiere ir de primero? Yo puedo ir de primero si no les molesta. Gente, adelante. Profesor, muchísimas gracias. Siempre es agradable ver gente que apoya, digamos, con datos, con información y que comparte, digamos, puntos de vista. Si Panamá enfrenta una posible pérdida del grado de inversión debido a factores como la crisis en el programa de pensiones y la incertidumbre sobre la mina de cobre, ¿qué medidas económicas y políticas podrían implementarse para fortalecer la confianza de los inversionistas y evitar una degradación crediticia? Un tema, gracias, estimado. Un tema que Panamá adolece mucho es la falta de información. Eh, Panamá hemos enfrentado situaciones de inclusión en listas grises y demás. Y cuando uno sale del país a conferencias y demás, reuniones, y uno habla de todas las cosas que el gobierno hace para prevenir el blanco de capitales, y le dicen a uno, ¿y por qué ustedes no dicen eso? Y solamente escuchamos la otra parte de la historia, el tema de Panama Papers, por ejemplo. Y adolecemos ese problema de falta de comunicación. Se habla, en el caso recientemente de los puertos, que BlackRock compró los puertos y todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, tiene la imagen que esta empresa compró los puertos de Balboa de Cristóbal, cuando en realidad compró fue una concesión
para la operación de estos puertos, en la cual solamente tienen el 90% y Panamá tiene el otro 10%, o sea que somos socios. Entonces tenemos que divulgar que Panamá, en el caso de la minera, conseguir el tema del cierre de la mina, salir y divulgar que Panamá es un país amigable a la inversión extranjera, lo hemos demostrado históricamente, siempre y cuando se cumplan las legislaciones establecidas, incluyendo las ambientales. Así que es ese vender el mensaje afuera realmente, porque como hemos señalado, eh, bueno, aquí en Panamá después de la invasión, quedamos en cero y tuvimos toda la capacidad para seguir creciendo y recuperarnos lo que sucedió. Enfrentamos con éxito la crisis financiera del 2008-2009 por encima del resto de los países de América Latina y demás. O sea, tenemos toda la capacidad para enfrentar estas cosas. Por eso es que yo digo que nosotros más que preocuparnos y trabajar para no perder el grado de inversión, debemos tratar como si ya lo hubiéramos perdido, porque los esfuerzos serían entonces mayores para recuperarlo. Y es básicamente información. Todo el resto Panamá lo tiene. Excelente, muchas gracias. Con gusto. ¿Quién más? A ver, nadie más quiere comentar nada. Yo quiero Entonces, comentar una última cosa, disculpa, Con Candy. gusto. Este, ¿A qué crees que se debe eso y cómo se hace para que, porque eso que estás comentando con relación a informar, digamos, a mí me sorprende tantas cosas buenas que hay en Panamá y que no se divulgan, en todas las áreas, o sea, en el turismo, en la seguridad personal, la estabilidad financiera, en los trabajos que están haciendo las instituciones, pero, o sea, para enterarte, o sea, a veces hasta para un evento es difícil enterarse. ¿A qué se Ujú. debe eso y cómo se arregla? Bien, Panamá ha mostrado uno de los mayores esfuerzos de negociación a nivel mundial cuando se negociaron los tratados del canal. Cuando se empezó esa negociación, muchos decían, Panamá está loco. ¿Cómo se le ocurre que los Estados Unidos va a soltar el canal? Eso jamás va a suceder. Pero la filosofía del general Torrijos en aquel momento fue, y así lo decía, que él hizo la causa de Panamá una causa mundial. Y se fue a todos los foros. En ese momento tenía mucha fuerza el movimiento de los países no alineados, las Naciones Unidas, la OEA. Y siempre que había votaciones, era abrumador el apoyo a la causa panameña. Incluso cuando se dio la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Panamá, eh, y hubo una propuesta de apoyar la causa panameña para la reversión del canal y Estados Unidos la vetó. El canciller Juan Antonio Taque en ese tiempo dijo una frase que ha quedado en la historia de Panamá, en el cual decía que Estados Unidos vetó a Panamá, pero el mundo ha vetado a Estados Unidos. Pero para lograr eso, se tiene que contar con un servicio exterior de lujo, además de líneas planificadas bien claras desde Panamá, pero que va a llevar eso adelante en cada uno de los países en nuestro servicio exterior. Y tiene que ser personas que realmente tengan la capacidad para llevar adelante eso. Y en la actualidad, y desde hace algún tiempo, el servicio exterior no da ninguna muestra de que tenga la competencia para hacer eso. Y hay solamente el criterio político y el amiguismo el que ha prevalecido. Entonces, si de verdad queremos enfrentar con seriedad esta situación, muchos de estos nuevos embajadores van a tener que ser reemplazados, porque han demostrado que no tienen la capacidad para hacerlo. Y también cuando se dio la invasión, Panamá prácticamente se aisló
de cualquier foro, cualquier grupo, y todas las cosas las hacía directamente con países grandes. Eso ha llevado a que estemos en una situación ahora de querer negociar de tú a tú con Estados Unidos sin ningún tipo de fuerza política. Es una gran ventaja el haber entrado, por lo menos como Estado asociado al Mercosur, por el poder político de discusión que le da ser miembro de este bloque. Pero tiene que seguir multiplicando sus esfuerzos. Y ese discurso tiene que ser un discurso a nivel internacional de unidad, donde todo el mundo, todos los sectores pueden entrar, pero no como hizo el vicecanciller en la OEA, que se refiere a los tratados del canal como simplemente los tratados del canal y no llamarlos tratados Torrijos-Carter, porque hay un sector importante que ve eso como, ah, si tú eres así, entonces yo tampoco me voy a unir a eso. Entonces, hay que reconocer las cosas y los aportes históricos de cada uno. Gracias. Vi una mano de Amílcar, me parece que decía, algo. Me da la palabra, profesor Cándido. Tome la palabra, suelte. Gracias, gracias. Bueno, don Raúl, excelente como siempre, sus exposiciones Gracias. muy precisas, muy puntuales, muy objetivas, que es lo que realmente el país necesita. Yo me voy a centrar en una autocrítica académica, porque es muy cierto, usted ha dado en el clavo de que efectivamente la falta de información y la restricción de información que existe a nivel interno del país y por supuesto mucho más a nivel externo de la situación económica y financiera y de los modelos de económico que tiene el país muy particular es, es de difícil comprensión, de muy, muy difícil comprensión. Y cuando le adicionas estos temas que están vinculados con el Canal de Panamá y su tratado, ¿verdad? A mí me cuesta explicarle a los chicos de hoy día que para entender las finanzas tenemos primero que entender qué es el tratado y qué son las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, para poder entender la base del modelo económico de nuestro país y no entender la parte práctica o la parte del día a día que siempre nada más escuchamos. Entender el fondo de lo que significa el Canal de Panamá para el país, que es lo que le abre la puerta al centro bancario, al centro logístico, al movimiento comercial que tiene el país. Esto es de verdad penoso. Y asimismo entonces se refleja a nivel internacional eh, conceptos de, como lo que usted bien dijo, sí, el tratado del canal, sí que el paraíso fiscal. O sea, yo tengo una guerra con los amigos míos españoles que esta mañana tengo muchas relaciones con los grupos de España. No hay forma, no existe forma todavía que el español en términos generales comprenda que Panamá no es un paraíso fiscal. Entonces, este tipo de situaciones a nivel internacional y que no son a nivel de autoridades, sino a nivel de empresas y de negocios y la parte académica es donde yo me manejo con las relaciones internacionales, es lo que realmente se lee de nuestro país. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo a nivel interno sobre esos temas. Quería escuchar un poco sus opiniones. Sí, efectivamente hay un tema muy grave ahí en nuestra calificación de paraíso fiscal y demás, en la cual el problema básico es que estos países no son capaces de controlar a sus contribuyentes y pretenden transferirnos a nosotros esa responsabilidad.
Nosotros somos un país soberano. Pues, podemos establecer los impuestos o no establecer impuestos según sea nuestra conveniencia. ¿Por qué la OECD no nos ha removido de su lista de paraísos? Porque dice que Panamá tiene un pernicioso sistema tributario en el cual no se cobran las rentas generadas por los panameños en el extranjero. Si vamos a eso, Panamá nunca va a salir de la lista de la OECD, porque eso es decisión de cada uno. Nosotros no tenemos ni siquiera capacidad. ¿Cómo vamos a perseguir a un ciudadano panameño que genere ingresos en Moscú o en Zambia? Estos países sí tienen la fortalezas para establecer actas como el FATCA, que te dice, si tú no cobras, si tú no me dices quiénes son mis ciudadanos que tienen cuentas en tu país, yo te voy a descontar el 50% de cualquier pago que venga de mi país hacia el tuyo. Y si tú no tienes el acuerdo, pero tienes transacción con otro país tercero, le descuento a ese igual los pagos. Entonces, ese nivel de presión a nivel internacional es el que hace que estos países poderosos pretendan que nosotros establezcamos en nuestro país los modelos tributarios que le convienen a ellos. No importa que Panamá tenga un sistema bancario más fuerte, más exigente que lo de ellos mismos. Eso se demostró en la crisis del 2008-2009. ¿Por qué Panamá disminuyó su crecimiento, pero no llegó a un crecimiento negativo como esos países? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a pedir un préstamo, tú tienes que aportar algo. Y los criterios de análisis son bien fuertes en Panamá y en esos países. Te prestan el 100% y son muy relajados en el otorgamiento de los créditos, pero a nosotros nos dicen que nosotros somos un paraíso fiscal. Eso solamente lo podemos enfrentar en la medida en que haya una unión de países que demuestren, mira, demuestren con hechos. No, no permitimos el blanco de capitales. Aquí no hay inmunidad para eso, pero los impuestos se establecen de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro criterio. Si tú me puedes mostrar que efectivamente el sistema se está utilizando para algo indebido, entre los dos vamos y acabamos con esa situación. Pero Panamá ha demostrado que ese nivel de impunidad no existe y todavía insisten en mantener en lista de todos los colores. ¿Sí? Quisiera hacer un comentario, Raúl, si me lo permites. Dale, No, yo no soy Cándido que permite. Profesor, profesor Cándido, pidiendo la palabra. pido la palabra en esta ¿Quién? selecta reunión esta mañana. El ensombrerado rubatino. Así mismo es, el panameño, como se dice, ¿no? No Buenas lo noches. reconocía con sombrero. Raúl, quiero felicitarte. La verdad que es muy interesante tu exposición. Quisiera ser yo también, así como tú, bastante optimista en cuanto al comportamiento de nuestra economía. Pero cuando yo veo que las inversiones extranjeras en Panamá enfrentan ciertos grados de desafío, como por ejemplo los niveles burocráticos, las regulaciones, que son bastante complejas aquí, cuando vemos la incertidumbre política y económica en la cual estamos viviendo, que hace perder grado de inversiones, y la incertidumbre política que afecta la confianza en las inversiones, cuando la corrupción y la transparencia son totalmente elevadas en este país, son barreras significativas para estas inversiones extranjeras, también las estructuras y lo que es la competencia regional, las necesidades de mejorar la infraestructura y competir con otros países de la región para atraer esos grados de inversión.
Y por último, el tema que tocaste en el día de hoy, es el déficit fiscal y los costos de financiamiento, que sabemos que esto encarece el financiamiento y el déficit fiscal impacta negativamente en las inversiones privadas. Entonces, con todo esto, y no te cuento las minas y no te sigo diciendo la gente en la calle y todo, pero con todo este escenario, cómo podemos ser optimistas cuando no existe una visión planificada de hacia dónde va nuestra economía? Por favor, Raúl, si me aclara esta situación, te lo agradecería. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Rubatino. Bueno, debo decir que cuando uno está en una situación de crisis, lo peor es creer que no hay una puerta de salida. Siempre hay una oportunidad. En el caso de Panamá, eh, tuve toda la intención de, antes de presentar los retos, que son muy grandes y muy graves cada uno de ellos, presentar las cosas que nos permiten tener eh, una mente positiva de que las cosas pueden ser mejor de lo que tenemos ahora mismo, que tenemos la capacidad para hacerlo y que no tenemos una situación de otros países en la cual prácticamente van a partir de cero. Y eso tomaría mucho tiempo. Entonces, Panamá tiene lo que se necesita para eh, revertir el comportamiento. Falta la voluntad política, falta la transparencia. Y eso, bueno, ya depende de cada uno, porque los gobiernos, afortunadamente en Panamá, del 68 no ha habido golpe de Estado, y los que están aquí manejando el poder son personas que obtuvieron los votos en las urnas para estar donde están. Pero el escrutinio público no se debe abandonar. Y la exigencia de rendición de cuentas, porque los bienes, aunque hayan ganado las elecciones, los bienes públicos no son propiedad del gobierno, sino del Estado, que son todos. Así que sí, a veces uno, te confieso, a veces uno hace opinión y demás, analiza las cosas y uno llega a pensar de que, ¿tú sabes qué? Pero si ellos eligieron este gobierno, yo, ¿para qué me voy a frustrar dando mi opinión sobre esto? Pero uno se da cuenta que el país es de todos y todos se tienen cuenta de eso, incluyendo el gobierno. Así que hay que exigir cuentas, llamar la atención sobre cosas que no son eh, positivas, porque sí, 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 Panamá tiene una gran puerta para salir de esta situación, pero depende de que la querramos aprovechar y que no empecemos a dividirnos entre todos, porque no sé si realmente no vamos a encontrar la salida. Ok, Muy Raúl, bien. te lo agradezco. Con gusto, Robatino. Bueno, es la 1:01, es la hora del almuerzo para poder reiniciar en las horas de la tarde, según dice aquí la programación, a las 1:30. Le queremos dar las gracias a Raúl y a todos los que hoy han estado aquí con nosotros compartiéndonos su experiencia y su conocimiento para robustecer el de cada uno de nosotros. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.